vamos a continuar. Como cada último de mes, estamos dedicando un tiempo para poder hablar acerca del reino de Dios. Y en el reino de Dios, que lo hemos estado hablando desde enero, febrero, marzo y ahorita en abril, ¿sí? El reino de Dios ha tenido un impacto muy importante en nuestra mentalidad. Porque el reino de Dios tiene que entenderse a partir de lo que la Biblia dice para que tú y yo podamos ser buenos ciudadanos del reino. ¿De acuerdo? Estamos muy viciados con nuestra actual ciudadanía. Sin embargo, es posible ser transformados en la mente para que tú y yo podamos saber, oh, así se ve un ciudadano del cielo que está temporalmente aquí. ¿De acuerdo? Entonces todo eso nos va a llevar tiempo irlo asimilando, pero es glorioso porque según Jeremías 1, la exposición a la verdad nos va a ayudar a que la misma verdad expulse, arranque, derribe mentiras o paradigmas o formas de pensamiento que son opuestas al reino de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a dedicar un tiempo a esto y para eso vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor para poder predicar este texto. Señor, gracias porque tu palabra es clara. Tu reino es imponente, Señor, y es maravilloso. En tu reino, Señor, no hay pérdida. En tu reino, Señor, todo sí ha sido diseñado con un propósito. Y Señor, tú eres el Rey bueno, justo, soberano, verdadero. Y permítenos, Señor, seguir inculcándonos con tu palabra, con tu Espíritu Santo, en cómo nos has llamado a vivir mientras estamos aquí en la tierra. Señor, guíanos, porque este tema no es sencillo y este tema, Padre, es algo en lo que tú has permitido y has diseñado para nuestra santificación y para gloria de tu nombre. Así que ven, Señor Espíritu Santo, y haz tu obra en nuestro corazón y en nuestra mente, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, ¿sí? El tema de hoy es cuando el rey reduce a los suyos. Cuando el rey reduce a los suyos. Hace 8 días pregunté, ¿quién ha estado en problemas o en circunstancias complicadas durante esta semana? Levante su mano, déjenme saber. Circunstancias difíciles, perfecto. Los que no levantaron su mano necesitan salir más a menudo a la vida, ¿sí? Porque la vida trae problemas por sí misma, ¿sí? Entonces, cuando el rey reduce a los suyos, este tema, créeme, me hubiera encantado predicarlo teóricamente, pero muy al estilo Dios. Primero, la verdad nos tiene que revolcar, diría un pastor. Y nos tiene que haber sido experimentado en nosotros primero. Cuando el rey reduce a los suyos, y este sermón está basado en un sermón que ya se dio en Horizonte Querétaro, no es el mismo, pero sí está basado en esto. Vamos a ver el mapa. Primeramente, cuando el pueblo pide otro rey, ahí aparece la cita. Punto número 2, cuando el rey reduce a los suyos. Y allá vamos a desglosar 4 historias, la historia de Gedeón, de David y Goliat, de Josafat y del rey David. También vamos a estar viendo cuando el buen rey soberano es magnificado y vamos a aterrizar y vamos a descargar todo esto para llevárnoslo durante la semana, ¿de acuerdo? Ahí vienen las citas y vamos a estarlo desplegando poco a poco. En el primer punto, cuando el pueblo pide otro rey. Y me encanta esto. Yo no soy tan fan del ajedrez, pero me gustó mucho una serie que salió en Netflix, ¿sí? Que una chica que jugaba ajedrez y todo el asunto, y por primera vez en la vida me sentí enganchado con el ajedrez, pero pues, no soy muy bueno en ajedrez. Yo sé que algunos de ustedes son el máximo excelso nivel legendario en ajedrez, ¿sí? Entonces vamos a entender muy bien esta pieza. ¿Cómo se llama esta pieza? Nivel básico, ¿no? El peón. Pero tiene una corona. Uy, ¿qué onda con como cortocircuito, no? Entonces vamos a Primera de Samuel, por favor, ahí en nuestras Biblias, para poder ir revisando todo esto. Primera de Samuel, capítulo 8. De hecho, el título está así: el pueblo pide rey. ¿De acuerdo? Les recuerdo, estamos en la Nueva Biblia de las Américas. El pueblo pide un rey. Dice así la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel.
El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo han hecho contigo también. Entonces, esa porción es complicada, porque hasta aquí Dios ha sido muy claro cuando les ha dado victoria. ¿Sí? Y han visto lo glorioso que fue abrir el mar, ¿sí? Que Josué pudiera hacer maravillas, y entonces están en este punto, en este contexto, diciendo: oye, Samuel, tus hijos están bien torcidos, vienen aquí al tabernáculo, a la iglesia o a la reunión, a la congregación, y entonces están bien torcidos, ya pervirtieron toda la sana palabra, ¿sí? Entonces no sé cómo actuaríamos nosotros. Vamos a ver que no fue lo mejor que pudieron haber hecho, pero yo creo que yo hubiera dicho lo mismo. Por lo tanto, si ellos, estos hijos pervertidos o torcidos, nos están enseñando, pues mejor danos un rey. Porque tal vez, en su forma de pensar, me atrevo a imaginar, que habían visto que un rey de los pueblos aledaños traía más orden y juicio sobre su pueblo. No lo sé. Lo que sí sé es que a Dios no le agradó. Porque dijeron: danos un rey como todos los demás. Y Dios dijo: ¿sabes qué? Esto está mal, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y eso es como tú y yo necesitamos traerlo a nuestra vida todos los días. En el versículo 9, ahí mismo dice: ahora pues, oye su voz, sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Obviamente, ¿se acuerdan lo que Romanos 1 dice? Ok, ¿tú quieres hacer todo esto? Va, date. ¿Te acuerdas? Romanos capítulo 1. Si no quieres estar sometido a la voluntad de Dios, adelante. Tarde o temprano, cuando vuelvas, te voy a seguir recibiendo con brazos de amor. Aquí Dios, muy al estilo Romanos 1, les está diciendo: solemnemente adviérteles lo que va a pasar. Hasta este punto, ellos ya conocían todo el ritual, digamos, religioso, todo el ritual para poder adorar a Dios, donde llevaban un becerro y todo esto que tú y yo conocemos como el sacrificio y la expiación y todo esto. ¿Estamos bien hasta aquí? Cuando en los versículos posteriores Dios dice: adviérteles, lo que está diciendo es que te van a pedir tributo, les vas a dar lo mejor que tú tienes y aparte te van a decir qué hacer. Ese rey que ustedes están pidiendo va a tener esa autoridad sobre ustedes. Entonces me gusta cómo Dios les anticipa. Y en el versículo 18, ayúdame a ir hasta allá, ese día, cuando ustedes se den cuenta de qué significó tener un rey como todos los demás, ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes. Pero el Señor no les responderá en ese día. Te vas a quejar. Dios está anticipando: este rey no es para ustedes. Y tarde o temprano vas a clamar, pero yo no te voy a responder. Versículo 19. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel. Y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros.
a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Versículo 21. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, me imagino un Samuel, o sea, ya les dije, esto no les conviene y aún así están de necios. Híjole, me recuerda una, dos, tres historias que he tenido con mis hijos. Después el Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor, y el Señor dijo a Samuel: escúchalos y nómbrales un rey. Va, están de necios, dales lo que piden. Qué interesante. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: váyanse cada uno a su ciudad. Y bueno, ya después viene la historia de Saúl, el ungimiento de su unción, etcétera, etcétera. Todo esto para que tú y yo nos demos cuenta de que pidieron un rey peón, es decir, alguien que no había nacido para rey. ¿Sí? Pidieron un rey peón los del pueblo que los juzgara como las otras naciones, pero eso no brotó por andar buscando justicia. O sea, hasta aquí vemos que la justicia no era lo que el pueblo de Israel buscaba, sino hacer su santa voluntad. ¿Sí? Sino de un corazón insatisfecho que desea ser como los demás, y si es necesario, desechemos a Dios. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a pecar para obtener lo que deseamos? ¿Se acuerdan de esa pregunta? El pueblo estaba dispuesto a pecar para obtener lo que deseaba. Y ojo, estaba insatisfecho, porque un corazón insatisfecho puede tener todo y puede buscar todo al mismo tiempo. No tengo suficiente, quiero más. No tengo suficiente, dame más. Entonces un corazón insatisfecho, ojo, porque puede inclusive desechar a Dios, no a los líderes. Bueno, o sea, sí, pero a quien primeramente desechamos es a Dios. Porque Dios, sabemos en Romanos 13, que Dios pone a cada autoridad con un propósito. Y ellos tienen una función. Ahora, Dios no desea que otro reine y juzgue en su reino. O sea, no hay compatibilidad. Si Dios ya creó todo, pues lo lógico es de que si Él creó todo, Él puso todo, Él invitó todo, entonces Él diga qué hacer. Y a su pueblo no quiere que reine otros, porque Él es el único digno rey soberano, y si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, estropearemos la escena. Estropeamos la escena. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Cuando, sí, ya me dijiste qué hacer, pero no lo voy a hacer. Una vez un amigo cubano allá en el seminario tenía una frase perfecta. Le decíamos, oye, bueno, perdóname, te voy a utilizar como un ejemplo y nada más, no es nada personal, mi querido amigo, pero la cuestión es de que le decíamos algo y él decía, perfecto, pero no lo voy a hacer. Con tono cubano, perfecto, pero no lo voy a hacer. Estropeamos la escena. Y después ahí andamos, ayúdenme a estropear lo que ya hice. Y yo soy un claro ejemplo de eso. Vamos a continuar. Entonces el pueblo pidió otro rey, básicamente un peón, un rey que nos gobierne. Vamos a avanzar en esto. Cuando el rey entonces ya se dio cuenta, obviamente eso fue una ofensa directa contra Dios, pero cuando el rey reduce a los suyos, siempre tiene un propósito. Y aquí estoy utilizando la palabra reducir como sinónimo de disminuir o humillar, ¿de acuerdo? Básicamente es eso, cuando el rey reduce a los suyos. Y la tendencia nuestra de la que Dios nos quiere salvar es de circunstancias que nos superan por mucho. Vamos a tener circunstancias que ya te han superado hasta este punto. A mí ha pasado. Y Dios quiere salvarte de eso. Vamos a ver, en Gedeón en Jueces capítulo 6. Es una historia que tú puedes leer tranquilamente en tu casa. Para mí es una gran enseñanza en mucho. Formó parte de mi llamado y mi confirmación a venir a la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, Jueces 6, el contexto es simple.
estaban sitiados y los pueblos enemigos de Israel, ¿sí? Les estaban robando la comida, y entonces Gedeón, un hombre, ¿sí? Estaba trillando el trigo a escondidas, pues para que los enemigos no le robaran la comida. Básicamente, en ese momento, se le aparece el ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente, ¿sí? Y le da una serie de instrucciones, porque dice: tú vas a sacar al pueblo de Israel de los filisteos, tú vas a pelear contra los filisteos. En este punto, ni Gedeón era esforzado ni valiente. Pero Dios sabe el panorama, Dios tiene el panorama general de toda tu vida. Dios habita en la eternidad. Entonces, Él sabe por qué le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Aquí entonces, nuestro problema... antes de llegar ahí. Gedeón pasa una crisis existencial, le dice: oye, ¿sabes qué, Dios? No te creo, básicamente, dame pruebas, ¿sí? Dame una señal chiquita. Entonces le pide una señal, el vellón que está mojado, que está seco al día siguiente, etcétera, etcétera. Gedeón se convence después de todo eso, después de ese pues sí, pruebas tangibles para él, y el ángel le dice: ok, perfecto. Convoca a todos los guerreros de Israel, y entonces llegan un chorrocientos mil guerreros, un montón de guerreros, ¿sí? Esforzados y valientes, ávidos en las armas, y dice Dios: son muchos. Y empieza a decirles: Gedeón, y Dios le dice: ¿quién tiene miedo? Es hora o nunca, órale, para su casa. Y entonces se fueron un montón para su casa. Y dijo Dios: aún son muchos. Y entonces redujo el ejército a unos 300 guerreros contra cientos y cientos de filisteos feos. En este punto, ¿sí? Después de haber hecho este filtro y toda esta selección, la cuestión es de que Dios redujo con el propósito de evidenciar que Israel era carente de recursos frente a un escenario que lo sobrepasaba, para que Dios mostrara su poder. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Nuestro problema no es que seamos débiles, porque gracias, Ana, sino que nos creemos muy fuertes y creemos que será nuestra victoria. Un consejero dijo: el problema en los problemas es que estamos muy vivos. Necesitamos morir más. Esto a mí me está revolucionando muchísimo en mi forma de orar, y sigue revolucionando muchísimo, porque por tradición, cuando alguien está en problemas o frente a una batalla muy fuerte, entiéndase enfermedad, crisis financiera, crisis relacional, no sé, cualquier tipo de circunstancias dolorosas o de placer, ¿qué es lo que oras por la otra persona o qué oras por ti mismo? Señor, dame fuerzas para resistir, ¿no? Los más cristianos oran los salmos o a la Biblia, pero normalmente Dios, dame fuerzas para resistir, ¿verdad? El problema es de que no es que seamos débiles, nos creemos muy fuertes. Lo que Dios tiene que hacer para mantenernos útiles no es fortalecernos, sino reducirnos. Para mí eso, dije: no le gusta para nada a mi carne. No me gusta, Señor. No me gusta. Reducirnos. Redujo al ejército. Vamos a ver otra historia. David y Goliat. Tú conoces un poco la historia, ¿sí? Nuevamente estos filisteos atacan al pueblo de Israel, ¿sí? En este punto, ¿sí? En otro momento de la historia, los hebreos, los israelitas dicen: es que estos filisteos son muy fuertes, no podemos contra ellos. Y el rey Saúl, ¿sí? Dijo: ok, yo les ofrezco una recompensa, muy jugosa la recompensa sobre todo. Y entonces nadie quiso la recompensa, hasta que un pastorcillo por ahí, sí, con ciertas cualidades y características. ¿Ustedes recuerdan qué características tenía David cuando era un joven pastorcillo? ¿Chaparrito? ¿Flaquito? ¿Rubio? ¿Era guapo? ¿De buen parecer? ¿Virtuoso? ¿Era músico? ¿Humilde? ¿Pastor?
Tenía todas estas cualidades. Y entonces este muchachito, con estas cualidades, no son las más apropiadas para enfrentarte en una guerra, ¿o sí? Tú y yo sabemos que el güerito de ojos azules en el barrio, bullying seguro. No es como, ¡ay, ya llegó! ¿No? El músico, güerito, no es peyorativo, ¿sí? Pero hay cualidades físicas que no te sirven mucho en una batalla. En ese punto se encuentra Israel, en 1 Samuel 17. Y básicamente ahí, este joven le puso el ejemplo. Todo este ejército de Israel ¡fum!, fue reducido a un solo hombre que decían, ay, pues póngale aunque sea una armadura. Y ahora sí, le quedó grande la armadura. No pudo con ella y dijo, yo no voy a poder con esto. Y David dijo, yo no vengo contra Goliat, ¿sí?, un hombre grandote, ¿sí?, con espada, sino yo vengo en el nombre del Señor. Nos puso un gran ejemplo. Redujo cualquier cualidad física apropiada para enfrentar una guerra. Y Dios lo utilizó para mostrarnos un ejemplo de reducción, de humillación. Yo no sé cómo actuaron los demás, pero yo creo que nadie hubiera apostado ni un peso porque David hubiera ganado, y más con unas 3 piedrillas para aventarle a este fulanote. Sí, imagínense a un Mister Olimpia, pero de 3 metros y ¡fum!, con armadura. Nadie hubiera apostado a que David hubiera ganado. Dios lo utilizó para mostrar que no necesita tanto recurso para él lucirse como el Salvador. ¿Sí? Esto pasará para que todos sepan que Dios pelea por nosotros. Versículo 41 al 47 en esta historia. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, un ejemplo más. Ahí está David peleando con Goliat. Ahí está. Otra historia es la historia de Josafat. Josafat era una persona que también estaba enfrente de una guerra, pero en este caso a él le dijeron, ¿sabes qué, Josafat? Sí, tú estás enfrente de todo esto, pero vienen un montón de personas. Si alguien ha visto la película de 300, cuando llegan toda la embarcación por el mar, ¿sí? Y son un montón de barcos, ¿sí?, de galeras. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Vienen desde el otro lado de los mares, vienen un montón de personas para atacarte, para atacar la nación. En este momento, no sé cuál era la estrategia de Josafat, pero él dijo en el versículo 12, acompáñame ahí por favor a 2 de Crónicas 20. En el versículo 12. ¿Ya lo tienen? Denme una señal de vida. ¿Sí? Ahorita los cambiamos para que puedan oxigenarse, ahorita los cambiamos. Entonces, 2 de Crónicas 20, 12. ¿Sí? Bueno, desde el 10 para que veas quiénes estaban a punto de atacar. Y ahora, los amonitas y los moabitas y los del monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron, mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, las que nos diste en heredad, versículo 12. Oh Dios nuestro, dice Josafat, ¿no los juzgarás? Checa lo que él ora. Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. ¿Te has encontrado ahí como Josafat? En medio de tronándolo, híjole, y ahora cómo, y que no puedes dormir. Y yo soy medio preocuponcito. Entonces yo sí me estoy y no puedo dormir. Y no sé si tú te has puesto en ese momento, sí, pero una de mis pocas oraciones no ha sido, Señor, lo que dice al final, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Ahí está la clave. No sé qué hacer, pero mis ojos están vueltos a ti. Todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Acompaña el versículo 14. Cuando viene un problema, ellos dijeron, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 15 dice, y dijo Jaasiel,
Presten atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así les dice el Señor: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla ustedes la tienen que librar, porque ustedes son el campeón que tienes que llevar adentro de ti. Puede ser la mejor versión de ti, y tú puedes si le echas ganas. ¿Dice eso su Biblia? Dice, porque la batalla no es de ustedes. ¿Qué batalla estás viviendo hoy? Muy bien, podrías decirle: hoy reconozco que esta batalla no es mía, sino de Dios. ¿Qué te mandó Dios? ¿Una multitud de enfermedades? ¿Una multitud de tensión relacional? ¿Una multitud de burlas, conflictos? No es tu batalla. Si tú amas al Señor, esa batalla es del Señor. La batalla no es tuya, sino del Señor. Bríncate hasta el versículo 29, perdón. Y entonces dice: y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras, cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat estuvo en paz, porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. ¿A dónde recurriste esta semana en la que pretendías encontrar tu tranquilidad? ¿A tu cuenta bancaria? ¿A tus amigos? ¿A cuántos likes te dieron? ¿A lo bueno que son tus hijos? ¿A la imagen que tienes? Todo eso no te va a dar la realidad, la verdadera tranquilidad que tanto estás buscando. Los pueblos se dieron cuenta de que Dios les dio la victoria. Hubo una reducción, hubo una humillación. Es decir, no sé si tú has pasado, pero yo estos días tuve la emoción de sentirme indefenso. Y se siente re feo. Porque es una mezcla como de miedo, de impotencia, como de... Me siento desnudo, impotente. Pero no es mi batalla, es la del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Muy bien, aquí viene el reseteo de nuestra mente. Por favor, cámbiate, sin comadrear con el que está a tu lado, cámbiate de lugar para que se resetee nuestra cabeza, que los demás se puedan oxigenar, ¿sí? Okay. ¿Listo? Sin comadrear, por favor, ahorita terminando vamos a festejar los cumpleañeros, entonces no se me desesperen. Entonces, hasta aquí Dios ha reducido a los suyos. Ojo, redujo al ejército opuesto. Ahí seguía. Ahí estaban los filisteos, pero Dios les mandó ahí entre ellos matarse entre ellos. Ay, eso como que suena muy ilógico, ¿no? Como personas del mismo ejército van a matarse entre ellos mismos. Bueno, no es tan ajeno eso, porque te has dado cuenta que inclusive dentro de nuestras familias hay familiares que se matan entre ellos con la mirada. Fíjole, imagínate entonces con un círculo impío de filisteos que no tienen temor al Dios. Obviamente este ya me las va a pagar. Y bueno, esa es otra historia. Vamos a ver, en el reino de Dios, Dios nos guía a batallas complicadísimas para que Él sea nuestro único Salvador y para que otros lo sepan. Pues sobre todo tú tienes que saberlo. Dios nos reduce. Dios nos lleva, nos empuja a esos momentos para que tú y yo podamos decir: el que me salvó no fue el cuánto tenía en mi cartera, cuántos conectes hice, el apalancamiento que tuve, sino mi único Salvador. Vamos a continuar. Aquí vamos a analizar la historia del rey David. Ya un hombre adulto, ya un hombre avanzado en años, ya estaba confiado, ¿sí? Ya por eso ahí le puse
con sus lentitos y todo el asunto, ya no es el joven flaquito, guapito, ya tiene cuerpo de hombre, ¿no? Entonces, aquí en este punto, el rey David, tú y yo podríamos decir, wow, el rey David yo creo que terminó y cerró muy bien toda su vida, pero déjame decirte que no. En este punto, en Primera de Crónicas, capítulo 21, tú lo puedes leer muy bien. Quiero hacer alusión a los versículos 5 al 8. Acompáñame ahí. Primera de Crónicas, capítulo 21. Ahí atrasito. Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Sí? En este punto, David ya era rey, ya estaba bien acomodado, ya tenía toda una construcción del tabernáculo, ya había entrenado a sus valientes, los valientes de David, etcétera, etcétera. En este punto, sí, dice ahí, David ordenó un censo. ¿Y qué de malo puede tener un censo? Pues aquí vamos a hacer, estoy haciendo como una especie de censo para saber cuántos miembros estamos aquí en Horizonte, conformamos Horizonte Ciudad de México. Hemos visto que en Levítico hacen un montón de censos y hemos visto que otros reyes también han hecho censos. ¿Cuál es el problema entonces, pastor? La cuestión aquí es de que el censo en el versículo 5 dice, y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo. Hasta aquí todo bien. Y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada, y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada, pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. ¿Y todos los demás? Hombres, mujeres, niños, benjaminitas, levitas, ¿dónde están? David no los contempló. ¿Quiénes eran entonces por los que estaba preocupado? Los guerreros. Por lo tanto, David por eso está en un serio problema. David no quería saber cuántas personas habían en el reino. Dios quería saber qué tan seguro y protegido estaba. ¿Te has cachado ahí revisando tu estado de cuenta? ¿No? ¿Cuánto tengo? Ya, 3 cifras, 6 cifras. X. Me siento seguro. El censo, David no quería saber cuánta gente había en la nación, sino cuántos guerreros tenía. David, el pastorcillo, cuyo pastor era el Señor, sí, paulatinamente quiso saber cuántos guerreros tenía para sentirse seguro y confiado. Es decir, terminó mal. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! El que nos modeló un hombre conforme al corazón de Dios, hoy está confiando en sus propios recursos. ¡Qué gran enseñanza! Y es así, Dios reduce a los suyos, dice el versículo 7 de 1 Crónicas 21. También el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces David dijo a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. ¿A dónde corres cuando te sientes indefenso y buscas seguridad? El reino de Dios. Dios mandará batallas imponentes para evitar que nos volvamos como el rey David, confiado en nuestros recursos. Dios quiere que confiemos plenamente en el mejor David, el hijo de David, el Señor de los ejércitos, Jesucristo, y experimentemos su victoria. Esto Él lo usa con el fin de que las naciones sepan que Dios es nuestro Rey. Y ya no cantemos esta canción, corrido, el chuntata, y sigo siendo el rey, no, porque eso no trae nada, manchamos la escena, querida iglesia, lo estropeamos, deja eso. Entonces, cuando el buen rey soberano es magnificado, y ya con esto es mi último punto, para pasar a la descarga, aterrizaje y descarga. La tendencia en medio de las circunstancias que nos superan por mucho, es buscar ser fortalecidos para obtener la victoria. ¿Verdad? ¿O soy yo el único? Perdóname, Señor, yo soy el único pecador aquí. Sin embargo, en el reino de Dios, bueno es haber sido humillados, haber sido reducido. ¿Te quedaste sin fuerza? Bueno te fue haber sido disminuido, reducido, humillado, afligido.
Cuando nosotros seamos reducidos, disminuidos, entonces el verdadero Rey Jesucristo será magnificado. ¿Alguien me puede ayudar a leer en voz alta Salmo 119, 71? Salmo 119, 71. Ahí está. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda los estatutos de Dios. No tan solo es que te aflijas y ya, sino para que aprendas una lección. Juan 3:30, ¿quién me lo puede decir? Mario. Y que yo disminuya. Aquí está hablando Juan el Bautista en referente a el Mesías prometido. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Quieres darte cuenta de cómo es eso? Fíjate cuánto Cristo sale de ti en medio de las circunstancias difíciles. ¿Sale mucho de ti? Pídele a Dios que te disminuya. En medio de una pelea, discusión, conflicto, lo que sea, ¿sale mucho de ti? Pídele a Dios que te disminuya. Y eso no le agrada a la gente. Eso no le agrada a la carne. No es agradable, pero así es en el reino de Dios. Y por último, alguien que me ayude a leer todo Romanos del 12, del 7 al 10. Romanos 12, del 7 al 10. Con voz fuerte porque este es un texto muy importante. ¿Qué dice Charlie? Persevera, perdón, se me sale Chabelo. Perseverando en medio de todo esto, sí, pero ayúdenme a buscar aquí en esto, en donde tú y yo hemos sido sometidos, y Pablo dice, 3 veces te he rogado que me quites este aguijón en la carne. Y Dios le da una respuesta. ¿Alguien me puede ayudar a buscar nada más esta cita, por favor, para que me ayude? Por favor, ¿qué dice? Sí, adelante. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Síguele. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ahí está, ahí está. Básicamente Dios nos ha puesto en un mundo, en capacidades limitadas, y a lo mejor Dios permite ciertos aguijones en la carne para que sea un recordatorio de que no te eleves más allá de lo que no deberías de elevarte o elevarnos. Pablo dice, es que, ¿saben qué? Por la revelación que se me ha sido concedida, por eso Dios me puso un aguijón en la carne para que no me ensoberbezca o no me enaltezca de lo que se me ha ido revelando. Y Señor, te lo he pedido que me lo quites. Y Dios dijo, ahí está. Es algo que te mantiene humilde. Son de esas cosas que tú tienes que identificar. ¿Qué son esos aguijones en la carne que te mantienen humilde? Para algunos es el rostro de un jugador. Para otros es otra cosa, cuentas bancarias, estatus, popularidad, qué sé yo. Termino así. La decisión más importante que tomarás en tu vida tiene que ver con tu disposición de someterte al verdadero Rey Jesucristo, no andar buscando otros reyes. Esta decisión impactará directamente tu vida interior, tu vida cotidiana y tu eternidad. Hasta aquí todos podríamos decir, amén, Dios, gloria, aleluya. Verás, en dados casos Dios habilitará un aguijón en la carne
A lo mejor es tu hijo. Qué bueno que no especifica qué es. A lo mejor es tu esposo. A lo mejor son tus vecinos. A lo mejor es un jefe. A lo mejor es la ciudad en la que estás actualmente. No lo sé. Habilitará un aguijón en la carne para mantenerte dependiente a Él. Y no como David, confiadote en sus recursos. Y por tanto, el poder de Cristo puede actuar a través de ti. Ahí lo que leímos en 2 Corintios, ¿sí? 12:9. Ahí corrijo esa cita nada más. De otra manera, Dios te guiará a batallas complicadísimas para que seas disminuido o reducido y así evitar que te conviertas en un rey autosuficiente. Entonces, si no, que te conviertas en un siervo. Aquí yo iba a poner iba a poner peón, pero dije, yo creo que algunas susceptibilidades pueden ser heridas, ¿sí? Porque ¿se acuerdan? Puede ser un peón con corona, sin embargo, no fue creado para eso. Entonces tú y yo sí somos un siervo confiado, dirigido y protegido por el verdadero Rey Jesucristo. Así se vive en el reino de Dios. Padre, pastor, increíble, eso suena muy bien. Descarguemos esto en nuestras charlas, en nuestros grupos. ¿Has rendido tu vida hoy al Rey Jesucristo? Porque si no, entonces esto es una locura para ti. ¿Sí o no? O sea, si es un sí, ¿qué evidencia hay de que has rendido tu vida a Jesucristo? Si dices un no, ¿por qué no has rendido tu vida a Jesucristo? Ya sabiendo de que ser un rey autosuficiente ensucia la escena. Explica tu respuesta. 2. ¿Qué testimonio de haber sido reducido tú y Cristo magnificado podrías compartirnos? Y aquí prepárate, porque yo creo que van a salir muchas lágrimas en esas conversaciones. Porque a muchos de nosotros no nos gusta reconocer cuando hemos perdido el control de ciertas circunstancias, ¿verdad? Que nos sobrepasan. Y Dios, en su soberanía, permite para reducirte. Dios reduce a los suyos. Si eres suyo, va a permitir eso. ¿Podrías compartirnos? ¿Qué estatuto o enseñanza aprendiste al ser reducido? Sí, no nada más nos vamos a poner a llorar ahí y todo. Ay, sí, pobrecito, sí. No, te fue bien mal, afligida que te tocó de parte del Señor. Pero ¿qué estatuto, según Salmo 119, aprendiste en esto? Porque si no, entonces caminaste esa lección en vano y no queremos que te vayas a repetir el examen. Pero bueno, si es necesario y por la necesidad de nuestro corazón sucede, hasta que aprendamos el estatuto que Dios quiere mostrarnos. Y por último, esto está padrísimo. Ya vimos entonces si has rendido, vimos algo, cuestiones pasadas, pero en el presente. ¿Existe hoy un área de tu vida en la que necesitas ser disminuido? Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y amado nuestro, eres el Rey de nuestras vidas. Gracias porque podemos confiar en ti, en que cualquier prueba difícil, imparable, compleja, complicada, Señor, que nos supera por mucho, tú nos has dicho, esténse quietos y mirad que yo soy Dios. No nos gusta porque nos frustra, pero Señor, sabemos de que es necesario para mantenernos en humildad y reducirnos, para que tú crezcas y seas magnificado y nosotros seamos reducidos. Ayúdanos a entender que tu gracia es lo único que nos hace falta en medio de las pruebas. Señor, gracias, porque nos has permitido tomar este tiempo y reflexionar.